Capítulo 19. Octubre de 2013. Las pupilas de Aroa se habían dilatado al máximo, a pesar de la luz que inundaba aquella habitación de hospital a la que había llegado en compañía de Herminia. Era incapaz de mover un músculo mientras escuchaba a su madre relatar los hechos acontecidos 28 años atrás. Desconcertada, intentaba captar cada gesto, cada suspiro, cada palabra expresada por Fuensanta para poder entender su visión de los acontecimientos, muy distinta a la que siempre había tenido ella. Aroa fue consciente, por primera vez, del desorden de sus emociones, de la flagrante ruptura de los nexos de unión lógicos entre éstas y la razón. El mundo de la droga siempre le resultó reprochable, en todas sus vertientes, pero en grado máximo y criminal entre quienes lo promovían para lucrarse de él a costa de la dependencia miserable de otros seres humanos, jóvenes en muchos casos. Y allí estaba ella, clavada en la silla, con los dedos de las manos apretándose los muslos, a la espera de escuchar con ansia lo que era evidente que no había sucedido, que la Guardia Civil diera a su madre vía libre para atravesar aquel puente, permitiéndole volver a casa, a pesar del delito, para que ambas pudieran continuar sus vidas en compañía mutua. Observó los matices de la inocencia en el rostro de Fuensanta, el brillo de la culpabilidad y del reproche propio en sus ojos, y se preguntó cómo se puede transgredir la ley de manera consciente con la nobleza de espíritu que adivinaba en ella. ¿Por ignorancia? ¿Por la inmadurez de la juventud? ¿Por miedo? ¿Por amor? Rememoró las palabras de Víctor en relación con su madre. Ella daría la vida por cualquiera de nosotros, hasta por ti. La habitación había enmudecido. La abuela Herminia permanecía recostada en el sillón con la mirada ausente y el corazón fruncido. La cama de al lado había sido ocupada después de que a Fuensanta le retiraran la vigilancia policial. Una anciana, aquejada de una hemorragia digestiva grave, respiraba con suavidad por los efectos de una sedación que parecía no atender exclusivamente a aliviarle el dolor. A su lado dormitaba una mujer mayor cuyas ojeras evidenciaban el cansancio de atenderle incluso antes de su entrada en el hospital. Fuensanta había envuelto su confesión en un susurro que no trascendía el espacio más allá de donde Herminia y Aroa estaban sentadas. Un susurro de intimidad o de vergüenza. No quiero ni acordarme del espanto que sentí cuando los guardias civiles abrieron la puerta del maletero y subieron un perro para que lo oliera todo. Se volvió loco, ladrando sin parar. Entonces me llevaron a su furgoneta, registraron y sacaron toda la mercancía que yo llevaba hasta que encontraron la dichosa droga. Si no hubiera sido por ti, Aroa, dijo mirándola, porque tú me estabas esperando en casa, no me hubiese importado morirme allí mismo. Aroa no le interrumpió, no dijo nada, no podía ni quería hacerlo. No deseaba obtener detalles escabrosos de todo aquello. Le bastaba una somera explicación del devenir de los acontecimientos que la abocaron a entrar en prisión. Y eso es lo que Fuensanta se disponía a hacer, pasar por alto los entresijos que solo servirían para recrudecer las cicatrices. Me machacaron a preguntas, continuó. Intentaron engatusarme para que delatara a la gente implicada en el porte. Se imaginaban que no era solo cosa mía, pero yo sabía que a mí no me salvaría a nadie, porque el hecho de llevar encima ese tipo de mercancía ya es delito. Si yo acusaba a alguien, lo condenaba también. Y ese alguien era Salvador. No había nadie más a quien pudiera culpar, porque él no me había dicho nada, ni siquiera había mencionado el nombre de ese amigo suyo que lo había metido en el ajo. Se mordió el labio y pausó la confesión, rescatando los recuerdos escondidos. Aquella era la primera vez, para él y para mí, y como no teníamos antecedentes, pensé que no podía caerme mucho. Con un poco de suerte quizá no tuviera ni que ir a la cárcel. Pero sí, por mano del diablo, al final tenía que entrar. ¿Quién iba a cuidar de ti si Salvador iba también? Siguieron interrogándome hasta que terminó el juicio. Sin embargo, no abrí la boca.
Desde el principio tuve claro que mantendría mi decisión, y sobre todo más adelante, cuando supe que me había quedado embarazada de él. Entonces me dije que lo necesitaba fuera, porque mis hijos no podían entrar en prisión. No quería que pagaran por un delito siendo inocentes. Las lágrimas inundaron sus ojos a pesar de respirar profundamente para mantener la serenidad. Hay recuerdos inalterables que resurgen con plenitud de matices adheridos a ellos. Aunque transcurran años. Recuerdos que no envejecen, que no se deforman, que no pierden la fuerza como los músculos, o la consistencia volviéndose flácidos como la piel. Me cayeron 6 años por el medio kilo de cocaína que llevaba. Habrían sido más si hubiera descubierto que había una banda organizada detrás. Lo sospechaban, pero no pudieron demostrar que perteneciera a ella. Sé que no creyeron lo que les conté, pero tengo la cabeza dura y me empeñé en repetir lo mismo una y otra vez. No cambié mi declaración en los 2 años y medio que transcurrieron hasta que entré en prisión. Me condenaron por lo que pudieron probar, por nada más. Volvió a tomarse un respiro para beber un poco de agua y acomodar la almohada para cubrir sus riñones. Las horas de cama se los estaban destrozando. ¿Y Salvador? ¿Qué hizo Salvador?, se atrevió a preguntar Aroa. Lloró abrazado a mí, si tenía que llorar, desconsolado y sintiéndose culpable por haberme dejado ir. Me dijo que no se lo perdonaría en la vida. Antes de salir, la sentencia me repitió muchas veces que todo saldría bien, que ya vería cómo no pasaba nada, que todo se quedaría en un susto y nada más. Pero no fue así. Cuando supo el tiempo que tenía que pasar allí dentro, cambió sus palabras para tranquilizarme. Me aseguró que él cuidaría de mis hijos. Me habló con tanta sinceridad que yo le creí. Vuestro bienestar era lo único que yo podía pedir. El rostro de Herminia, ensombrecido, era la viva imagen de la desolación. Su gesto destilaba la amargura y la pena propias de una conciencia lastimada, la de una madre. Aroa se estremeció. Imaginó aquellos momentos como una secuencia de fotogramas de una película de cine muy real, en la que ella también era protagonista. Porque era la niña de la que hablaba, la que perdía el vínculo afectivo y la cercanía de su madre para no recuperarlos más. Al principio todo fue bien, continuó Fuensanta. Salvador iba a visitarme, hablaba por teléfono con él, me contaba cosas de ti, lo que hacías, lo que ibas aprendiendo, tus avances en el colegio, me enviaba fotografías para que pudiera verte, porque yo no quería que fueras a visitarme a la prisión. No quería que tuvieras ningún contacto con aquel lugar, ni tampoco que pasáramos un rato juntas y tuviéramos que volver a separarnos luego, cumpliendo con las malditas normas. A mí me destrozaría y tú no entenderías por qué tenías que irte. Después de dar a luz a Víctor, Salvador me dijo que solicitara tener un vis a vis con él en prisión. Y así lo hice. Todos los meses tenía un vis a vis íntimo con él. Necesitaba abrazarlo, sentirlo cerca, y él también a mí. Aquello me daba aire. Era como si escapara durante hora y media, como si me subiera a las nubes, como si nada hubiera pasado. Aunque se me cayera el mundo encima al salir de la celda en la que nos reencontrábamos. Así estuvimos poco más de un año, hasta que empezó a distanciarse. Extendió la mano hacia la silla, buscando la botella de agua para aclararse la garganta. La anciana de al lado continuaba durmiendo tras la cortina de separación y la mujer que la acompañaba estaba afuera, dando paseos cortos de un lado a otro, inmersa en su propio mundo de sensaciones. Fuensanta comenzó a doblar instintivamente el embozo de la sábana, a modo de tic nervioso que no podía controlar. Herminia posó la mano sobre su brazo para hacerle llegar su reconfortante afecto. Si hubiera dependido de ella, la habría detenido. Habría virado el rumbo de la conversación para sacarla de aquel trance que la hería de nuevo. Pero sabía por experiencia propia que los fantasmas internos no son buenos compañeros, que es mejor dejarlos huir. ¿Por qué se distanció?, preguntó Aroa, con tristeza empática en la voz.
No lo sé. Casi no me llamaba y cuando lo hacía, apenas hablábamos unos minutos. Decía que tenía trabajo, asuntos por resolver, que estaba muy liado, pero que me seguía queriendo. Yo no lo dudaba, hasta que faltó al vis a vis que teníamos aquel mes. No saber lo que pasaba por su cabeza me mataba, y no saber cómo estabais vosotros me volvía loca. Abigail, mi compañera de celda, me consolaba repitiéndome que todo iría bien, que no me preocupara, que tenía un buen hombre al lado ocupándose de todo. Quise creerla. Hice un esfuerzo por creerla y casi lo conseguí, hasta que la voz de Fuensanta terminó por quebrarse. Su barbilla comenzó a temblar y las lágrimas afloraron a su rostro como un venero incontenible. Aroa dio un respingo en la silla y se levantó, abrazándola con efusividad por vez primera desde que llegó. Vale, ya está. Chis. Trató de calmarla. Déjalo estar. Otro día seguimos. Tranquila. Fuensanta se retiró ligeramente para poder enjugarse los ojos con el dorso de la mano, con una dolorosa negativa en su rostro. Hasta que llegó tu padre. Aroa se detuvo al instante y la miró. No esperaba que fuera el recuerdo de su padre lo que hubiera desatado sus emociones. ¿Mi padre? ¿A dónde llegó mi padre? A la prisión. Fue a verme a la prisión porque tenía que hablar conmigo. Vengo por la niña. Tales fueron las palabras de Pedro, escupidas contra el cristal de seguridad tras el que se hallaba Fuensanta. Las lanzó a bocajarro sin un saludo previo, sin un cortés ¿cómo estás?, que le indujera a pensar a ella que venía en son de paz. No fue así. Pedro dejó el cinismo y la hipocresía, aparcados en la puerta, en un intento de saldar la única cuenta pendiente entre ambos que de verdad le importaba: Aroa. La confusión asoló el rostro de Fuensanta, incapaz de dar explicación a la aparición de Pedro y a una intención que presagiaba su pérdida. Ante sus ojos implorantes, él extrajo de un sobre unas cuantas fotografías y las pegó contra el cristal para que ella pudiera verlas con nitidez. Correspondían a Salvador. Habían sido tomadas en antros de mala muerte y, sobre todo, en bares. Lo acompañaba la niña, sentada en la barra, jugando en el suelo, a los pies de desconocidos con copas de alcohol en la mano. En una de las imágenes podía verse un reloj de pared inmortalizando la madrugada. Y en la última, demoledora para su madre, un hombre maduro tenía posadas ambas manos sobre los muslos de la pequeña, bajo la falda de su vestido, al tiempo que le sonreía. No así la niña, que tenía sus propias manos sobre las de él, por encima de la tela, con los brazos tensos, en una postura que mostraba claramente su malestar. Un escalofrío sacudió sus vértebras, su cuello, y heló su alma. Bajó la cabeza, respirando con dificultad. ¿Cómo supiste?, le preguntó Fuensanta. Los rumores no caminan, vuelan, y lo hacen con velocidad directamente proporcional al cariz oscuro de lo que encierran. La noticia de su entrada en prisión llegó a Madrid, al círculo íntimo de Pedro, en pocos meses, y a la misiva iban adheridas la incertidumbre y la preocupación del devenir de la niña. Nada hay más eficiente que abanicarse con un puñado de billetes al tiempo que se lanza una insinuación a quien no tiene escrúpulos para rebuscar entre la basura. Las imágenes conseguidas no tardaron en llegar, junto a la crónica a pie de fotos de los negocios turbios de Salvador que Pedro no quiso revelarle a ella. Quizá porque observar su sombra tras el cristal cubriéndola de arriba abajo, después de lo que vivieron, terminó por despertar su compasión. Podrás verla cuando esto haya pasado y hayas rehecho tu vida, pero ahora no, es mi hija. Pedro soterró la pena con la firmeza de su voz, con una sentencia en la que reclamaba no solo su custodia,
sino la renuncia expresa de Fuensanta hacia la niña para que María del Mar, su mujer, pudiera adoptarla legalmente y darle así el amor y la estabilidad emocional que merecía. Fuensanta se incorporó en la cama y rompió a llorar de forma desconsolada, con la palma de su mano aferrando un corazón que volvía a romperse en 1000 pedazos por la mala conciencia. Víctor entró en ese instante en la habitación, frenándose ante el gesto calmado de la abuela al indicarle que todo se debía a un exorcismo necesario, a la expulsión de unos demonios encerrados durante demasiado tiempo. «Y accediste a su petición», afirmó Aroa en un susurro. Su madre no la miró, no despegó la vista de las sábanas. «Me dijo que lo pondría en conocimiento de los servicios sociales y no dejaba que te llevara con él, tal como me había pedido». Aroa contrarió el gesto, desconcertada. En aquel momento lo odié con todas mis fuerzas, pero después lo entendí. Pedro tenía miedo de no poder controlar la situación, de no evitar que yo, mis padres o alguien de mi familia te reclamara y te diera una mala vida que no te merecías. Quería salvarte, Aroa. Quería salvarte de todo lo que me rodeaba, y la única forma era obligarme a renunciar a ti. Solo así se quedaría tranquilo. La puerta volvió a abrirse. La anciana gemía y su acompañante venía a auxiliarla, a averiguar lo que le pasaba. La voz susurrada de aquella mujer sumió en el silencio a Fuensanta y en un tumulto de pensamientos a todos los demás. El corazón de Aroa se abrió a su padre tras haber estado cerrado a cal y canto en las últimas semanas. Podía entenderlo. Alcanzaba a comprender su postura de padre, protector y salvaguarda de una niña vulnerable a un entorno que hubiera podido llevarla a la perdición. Le habría pedido perdón de haber estado a su lado en aquella misma habitación de hospital, por haberle reprochado, de manera tan cruel, que le hubiera obligado a vivir alejada de su madre. La actitud de Pedro no había sido caprichosa ni egoísta, así lo entendió. Es triste e injusto que el destino te lleve por caminos que tú no elegiste, continuó Fuensanta, alisándose el pelo y recomponiéndose con interés. Que te obligue a depender de otras personas para poder seguir viviendo y que éstas te ayuden o te hundan, sin que tú puedas hacer nada por evitarlo. Aunque yo no digo que no tenga culpa, bien sabe Dios que siempre he reconocido los errores que cometí. Pero creo que el precio ha sido demasiado alto, afirmó con rotundidad, elevando el rostro y mirando a Aroa con la vista empañada. Sentí pena de mí misma, se lamentó con rabia. Cuando quise darme cuenta, me vi joven, con casi 2 años de prisión a las espaldas, más de 4 de condena por cumplir y 3 hijos en el mundo a cargo de Salvador, porque yo no los podía atender como debía. Tú y mis 2 varones, aclaró mirando a Aroa, Víctor y Raúl. Los 2 abrieron sus ojitos en la cárcel mientras yo cumplía sentencia. ¿No sabías nada de Raúl, verdad?, le pregunté expectante. Sí, Víctor me habló de él. Entré en prisión embarazada de Víctor, pero me quedé en estado de Raúl allí adentro, en uno de los vis a vis que tuve con Salvador. No fue buscado, claro está. Algo falló, por si no tenía ya suficiente desgracia. Apuntó con un lamento rabioso. Me habría gustado conocerlo. Fuensanta apretó los labios y asintió, pensativa, recorriendo la habitación con la mirada como quien busca un agujero por el que escapar. Tras unos instantes se hundió de nuevo en los recuerdos. Aún quedaban algunos por aflorar. Al menos son libres, los 3. Eso fue lo que pensé, hasta que apareció Salvador después de meses para decirme que tenía negocios importantes fuera de Málaga y que tenía que viajar muy a menudo, que no podía seguir atendiendo a los niños como hasta entonces. Le grité que me lo había prometido, que no podía hacerme eso, y él se escudó en que alguien tenía que trabajar para traer dinero a casa,
que no serviría de nada que se quedara con los niños y los dejara que se muriesen de hambre. Se me vino el mundo encima. Si hubiera tenido cerca una ventana por la que tirarme, lo habría hecho, sin dudarlo. ¿Qué voy a hacer? Me preguntaba eso tantas veces que no me daba tiempo ni de pensar. Y mejor que no lo hiciera, porque la única respuesta que se me ocurría me daba una angustia tremenda. Tenerlos conmigo allí dentro, tanto tiempo. Víctor había entrado con sigilo en mitad de la confesión y escuchaba de cara a la ventana, de espaldas a su madre para impedir que las emociones se desbordaran. Se conocían demasiado bien. Sabía que no terminaría de asimilarlo nunca, que jamás podría analizarlo todo y hablar de ello, y de ellos, de los miembros de su familia, sin verse afectado sobremanera, aunque su actitud terminara imponiéndose a su forma de sentir. Aroa contenía el aliento, impactada por el testimonio. Y la abuela Herminia lloraba, en silencio, retorciendo un pañuelo entre sus manos, a riesgo de desflecarlo. Fuensanta la miró. Ambas se miraron. No llore, Herminia, le dijo. No quiero compasión, no me la merezco. Cada uno debe ser responsable de las consecuencias de lo que hace. Y yo tuve mucha suerte de contar con usted. Siempre he sido la madre que no tuve por haber renegado de mí. Nunca podré agradecerle bastante que se ofreciera a criar a Raúl, que se hiciera cargo de él para que no tuvieran que entrar los dos. Fuensanta, yo... Lo sé, interrumpió, que no pudo quedarse con Víctor también, que lo intentó. Los dos eran pequeños, necesitaban mucho y usted también estaba sola. Ante la mirada atónita de Fuensanta, Herminia arrancó a llorar con mayor desconsuelo. Maldita sea la hora en que me quedé con Raúl, sentenció con el corazón roto. Sufrí muchísimo cuando vi a Víctor entrar en la cárcel sin tener cumplidos los 2 añitos. No sabes cuánto, pero más he sufrido por Raúl. Fuensanta la miró con los ojos extremadamente abiertos y con el ceño fruncido, intentando comprender. Tenía que haberse criado contigo, tenía que haber estado al lado de su madre, igual que su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, Herminia?, preguntó ella con el alma en un puño. La abuela hizo un esfuerzo por dejar salir su voz. La templó. Ese niño ha visto y ha vivido lo que nunca debió ver ni vivir, aclaró la abuela con voz grave y entrecortada. Y yo nada pude hacer. Víctor se giró y puso una mano sobre el hombro de Herminia, que ella acarició con su mejilla, y susurró ensimismado. Y yo me pregunto, otra vez, si de haber estado protegido por mamá, viviendo con ella como lo hice yo, todo habría sido diferente para él. Me pregunto si podría haberse evitado mucho de lo que sucedió.